Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Soy Eva García, psicóloga en JureFT Ediciones, y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes sociales, somos las organizadoras y moderadoras de la sesión de hoy, que tendrá como máximo una duración de 1 hora. El seminario lo imparte Estíbaliz Benito, a quien podéis ver en pantalla. Ella es psicopedagoga y es la responsable del área de servicios sociales, servicios escolares, de JureFT Ediciones, y nos hablará de la recién estrenada herramienta Sociométrico Online. Durante la sesión podéis utilizar el apartado de preguntas escritas que debéis tener a vuestra derecha para aclarar las dudas que os puedan surgir, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más significativas para que las pueda responder directamente Estíbaliz. Así que sin más, te damos paso, Estíbaliz, no sin antes recordaros que tenemos un hashtag, como siempre, activo en las redes sociales, que es #webinartea, para que podáis comentar y compartir lo que queráis a través de las redes sociales. Así que ahora sí, Estíbaliz, te escuchamos. Fenomenal. Pues muchas gracias, Eva y Rebe, gracias a las dos. Y bueno, gracias a todos los que estáis al otro lado. Gracias por compartir este ratito con nosotros, conmigo en este caso. Sé que somos unos cuantos y vamos a ver si aprovechamos mucho esta horita que tenemos aproximadamente. Bueno, como veis, de lo que yo os voy a hablar va a ser del sociométrico online, que como os decía Eva, hemos publicado súper recientemente. Pero bueno, veis el subtítulo y recalco, porque hablamos de un sociométrico, pero no es solo un sociométrico. Veis que es un cuestionario para la evaluación de las relaciones, del liderazgo y de la convivencia escolar. Bueno, a ver, entre las técnicas más potentes que se han utilizado y que se utilizan para evaluar las relaciones entre iguales, entre compañeros, siempre ha destacado, ¿no?, el uso de sociométricos, es decir, de herramientas en las que a los miembros de un grupo se les hacen preguntas, una serie de preguntas sobre sus compañeros. Ellos tienen que responder y para responderlas lo que tienen que hacer es nominar pues a los compañeros o compañeras que mejor encajen en sus preferencias. Pero también se tratan las percepciones compartidas, a quienes perciben con determinados rasgos, su opinión sobre quienes creen que llevan a cabo normalmente determinadas conductas o actitudes, tanto positivas como negativas, quién creen que tiene mayor liderazgo, quién creen que genera más enfrentamientos, quién es el que en general más ayuda. Es decir, son técnicas que nos permiten tener una imagen más precisa de las relaciones entre iguales y del clima social en general. Pero es verdad que por lo general este tipo de técnicas pues suelen ser complejas en general, hasta que ha llegado el sociométrico online del que os voy a hablar, suelen ser complejas, tanto por la forma de aplicarlo, porque al final tienen que seleccionar entre un grupo en un listado muy amplio, o bien utilizar los números de lista. Entonces, la aplicación suele ser un poco engorrosa, la corrección y la interpretación, sobre todo. Entonces, esto hace que sean técnicas pues muy potentes, pero que en ocasiones pues da pereza, ¿no? ¿Qué es lo que hemos conseguido nosotros con este sociométrico? Bueno, pues que gracias a la tecnología que hemos utilizado podemos evaluar de forma bastante rápida las relaciones entre iguales, ir más allá, además de estas puras relaciones. Hemos sintetizado muchísimo la información y además es muy sencillo, tanto de aplicar como de corregir, como de interpretar. Entonces, bueno, os la voy a enseñar en este ratito. Vamos a ver, por una parte, unas características generales, vamos a ver cómo se utiliza, cómo se aplica, cómo se corrige, cómo se interpreta, cómo se comparte. Es decir, me vais a creer en esto que os comento, que realmente da un paso de gigante este sociométrico. Bueno, en primer lugar, se encuentra dentro del portal EBEO. A ver, esto es una característica muy definitoria, muy importante. ¿Por qué? Porque esto supone que todo es online, ¿vale? Esto me lo vais a escuchar continuamente, pero porque es que es una, ya os digo, característica definitoria. Entonces, tanto la aplicación como la corrección, la generación de los informes, los resultados grupales, la consulta al manual, a la guía de acceso rápido, todo es completamente online. Ahora, aunque se encuentre dentro de este portal, es independiente, ¿vale? No es necesario utilizar el resto de prestaciones del portal. Lo que pasa es que nos hemos aprovechado de la tecnología de EBEO. Para quien no conozca EBEO, y simplemente un poco por ubicarnos, ¿no? EBEO es un portal de evaluación escolar online para centros educativos que, por una parte, permite
la evaluación de, como veis aquí os pongo batería psicopedagógica, de una batería psicopedagógica pues que evalúa en función del curso o de las áreas que a mí me interesen distintos aspectos, ¿no? Como pueden ser pues, aptitudes intelectuales, inteligencia emocional, personalidad, hábitos de estudio, etcétera. Y además permite la aplicación de este sociométrico del que os voy a hablar, ¿vale? Pero son independientes, se pueden aplicar conjuntas o se puede aplicar simplemente el sociométrico, que es de lo que yo os voy a hablar. Aquí tenéis la ficha técnica. Ha sido creado por bueno, dos compañeros, un compañero Fernando Sánchez Sánchez del Departamento de I+D+I y Enrique Buitrón de nuestro Departamento de Informática, que han manejado muchísimas herramientas sociométricas. Como veis, la aplicación y correcciones online. El tiempo, luego vamos a ir viendo, pero realmente desde 5 minutos, que sería la versión más cortita, a 30, que sería la más extensa, con lo cual realmente es muy poquito tiempo para todo lo que vamos a obtener. Y el ámbito de aplicación, veis aquí, que va de 6 a 18 años, ¿vale? Aquí en España sería desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato. Ahora bien, os pongo ahí, no es un sociométrico al uso. ¿Por qué? Y de verdad que es muy importante que no nos quedemos solo con el concepto de sociométrico. Algo que lo diferencia de los demás es esto, que permite una evaluación multigrupo. Y es que en los sociométricos tradicionales, bueno, pues lo normal es que la unidad de análisis sea el aula, ¿no? Nosotros queremos evaluar las clases o el curso y lo que evaluamos es el curso por clases. Evaluamos las relaciones, por ejemplo, de quinto B, ¿vale? Y luego evaluamos pues, a quinto A y a quinto C, pero son grupos que están totalmente aislados. Esto es lo normal. Ahora, esto es una visión pues un poco reduccionista, es como una impresión muy fija. ¿Por qué? Porque realmente estos alumnos comparten espacios, comparten otros tiempos, no están juntos solo en clase. Comparten recreos, algunos en el comedor o estarán en actividades extraescolares. Y los conflictos surgen también ahí. En el aula surgen, pero fuera del aula surgen, a veces incluso más importantes. ¿Qué es lo que permite este sociométrico? Que yo voy a poder valorar toda esta relación que existe entre todos los alumnos de todas las clases, ¿vale? O sea, es una característica muy importante. Claro, con esto nosotros vamos a poder tanto detectar problemas que puedan estar surgiendo en las relaciones o simplemente evaluar estas relaciones, pero además esto nos facilita en caso de que tengamos que llevar a cabo reagrupaciones o desdoblamientos, pues con un sociométrico tradicional es más complicado. Con esto es que estamos evaluando todo el grupo, entonces facilita muchísimo de cara a estos reagrupamientos. Por otra parte, otra característica importante, la capacidad para poder seleccionar de forma flexible los contenidos, es decir, no todas las evaluaciones que nosotros hagamos sociométricas tienen que ser tan amplias o tan complejas, ¿no? O tan extensas, sino que lo suyo es que nosotros podamos seleccionar aspectos concretos que queramos evaluar en función de nuestra necesidad, de nuestro objetivo, ¿no? En función de lo que necesitemos. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar clima social, sí o sí vamos a tener que valorar las relaciones. De hecho, esto sería un sociométrico al uso. Esto sería lo que nos permite un sociométrico al uso, ¿vale? El valorar estas relaciones. Ahora bien, con nuestro sociométrico podemos valorar también aspectos de liderazgo, podemos valorar la convivencia y podemos valorar posibles agresiones que estén sucediendo. Entonces, fijaros todo el resto que aporta a un sociométrico tradicional, ¿vale? Esto nos va a dar una visión muy completa que va más allá. Como veíamos antes, el rango de aplicación es muy extenso, es muy amplio y va desde, bueno, lo veis aquí, tenemos desde los 6 hasta los 18 años, ¿vale? No hay de infantil porque realmente son muy pequeñitos para responder con criterio cuestionarios de este tipo. Entonces empezaríamos en primaria, en los 6 años. Claro, en esto también la tecnología nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque, como os comentaba, la aplicación de este tipo de instrumentos, que suele ser muy farragosa, aquí es muy natural. Aquí se le presenta de una forma muy natural
desde las instrucciones de cómo van a tener que responder, de cómo van a tener que cambiar las preguntas. O sea, es una forma muy natural, que además hoy en día es que los alumnos y las alumnas están súper acostumbrados y manejan mejor que nosotros pues, dispositivos como puedan ser tablets y ordenadores. Entonces, de esto también nos hemos beneficiado al estar dentro de EBEO. Por otra parte, hemos tenido en cuenta el aspecto evolutivo. Entonces, tenemos 3 versiones. Estarían, por una parte, la versión de primero y segundo de primaria, luego tenemos la de tercero a sexto de primaria y luego tenemos la de primero de la ESO a segundo de bachillerato. ¿Por qué hemos dividido en estas 3 secciones? Pues porque nos hemos adaptado evolutivamente. Hemos adaptado el lenguaje, hemos adaptado las instrucciones, el cómo se presenta la tarea, el cómo se dirige, ¿no? Lo directiva que es también, los contenidos concretos. De hecho, fijaros, en primero y segundo de primaria podemos valorar relaciones, que son 2 ítems, ¿vale? Es un sociométrico más cortito, pero es que son muy peques todavía. De tercero a sexto de primaria, aparte de relaciones, ya podemos valorar el liderazgo, la convivencia y tenemos el autoinforme, son opcionales, con lo cual iríamos en función de lo que elijamos de 2 a 27 ítems y de primero de la ESO a segundo de bachillerato en secundaria tendríamos la opción de valorar relaciones y de nuevo liderazgo, convivencia y autoinforme, ¿vale? Dependiendo, bueno, tendríamos entre de 2 a 32 ítems dependiendo de lo que seleccionáramos de aquí, ¿vale? Entonces, con esto conseguimos que la evaluación sea realmente esté más adaptada al sujeto que tenemos delante, ¿no? Bien, de esta manera nosotros somos los que vamos a crear el cuestionario, vamos a elegir los contenidos y vamos a decidir qué bloques incluimos. Como veis aquí, el de relaciones es el obligatorio, el que sí o sí hay que aplicar, que serían 5 minutos incluyendo además las instrucciones. Si queremos evaluar además liderazgo serían unos 8 minutos más. Si queremos evaluar convivencia serían unos 12 minutos más. Y si queremos evaluar posibles agresiones, unos 5 minutos más. Es decir, en total, si evaluamos con todo, aproximadamente 30 minutos. De verdad, vais a ver, para lo que obtenemos es una evaluación súper cortita. Vamos a ver cómo se utiliza. Lo primero, pues habría que darse de alta en el portal EBEO, en la plataforma EBEO. Este alta no es algo que vosotros podáis hacer, lo tenemos que hacer nosotros internamente, ¿vale? A diferencia de otras plataformas que tenemos, EBEO es un portal además específico en el área educativa y sobre todo, bueno, pues en centros educativos, claro, con lo cual aquí os daríamos de alta nosotros. Ahora, vuelvo a insistir en esto, está separado de las baterías psicopedagógicas, ¿vale? Son independientes, se pueden utilizar conjuntamente, pero son independientes. Lo bueno es que nos permite, ya os digo, gozar de todas las ventajas del portal. ¿Qué ventajas son estas? Bueno, una de ellas es el sistema de protección de datos. Esto es algo que os preocupa muchísimo, que nos preocupa muchísimo. Y sobre todo en los centros educativos, donde además estamos trabajando con menores. Entonces, nosotros lo que tenemos es un sistema de encriptación de datos, de forma que trabajamos con una clave de encriptación, una clave a la que nosotros siquiera tenemos acceso, una clave que es vuestra. O sea, tenemos muchísima seguridad a la hora de manejar todos los datos y toda la información. Entonces, el primer paso sería introducir los datos del alumnado, ¿vale? Que se puede hacer, por supuesto, de forma masiva, ¿vale? Lo haríamos a través de un Excel. Una vez que nosotros tenemos dados de alta ya a nuestros alumnos, el sistema nos va a ir guiando. O sea, esto es, como el dicho, relájate y disfruta. O sea, esto es, el sistema es que te va guiando por todos los pasos. Entonces, lo siguiente, nos iríamos a crear nuestro estudio sociométrico, ¿vale? Pincharíamos en crear grupo y una vez que ya nosotros vamos a acceder a nuestros grupos de alumnos, ¿vale? El sistema, ay, perdonad, aquí, ay, perdonad, no me he pasado de pantalla, hoy, aquí, eso es, me quedo en la de selección de los grupos, perdonad. Entonces, nos daría esta primera opción de elegir los grupos, pero claro, como os he dicho, esto es multigrupo. Yo puedo elegir evaluar
a una de las clases, si yo soy línea 2, pues a una de las dos clases, a la A, por ejemplo, a cuarto de primaria, o puedo elegir evaluar a las dos clases, a la A y a la B, ¿vale? El curso completo. Entonces, aquí si os fijáis, en esta primera parte ya aparece pues como en más oscurito, ¿no? La opción, mientras que esto está como con neblina. Esto es por lo que os digo, que nos va a ir dando paso. Ahora sí, iríamos al siguiente paso, al de añadir el grupo. Entonces, si yo selecciono el grupo, automáticamente el sistema lo que va a hacer es generar los grupos naturales, ¿vale? Lo que os decía, imaginaos, cuarto de primaria, pues me selecciona al grupo A y al grupo B, ¿vale? Son los grupos naturales. Ahora bien, si yo, por ejemplo, no quiero evaluar a los de cuarto B, directamente borraría pues la clase de B y valoraría la A, ya está. O, por ejemplo, eh, puede haber casos en los que me interese crear otro grupo. Imaginaros que yo no quiero necesariamente evaluar clases que yo tenga, digamos, regladas como tal, sino que quiero evaluar al grupo de el equipo de fútbol o compañeros del grupo de teatro, ¿vale? Imaginemos, siempre vamos a poder crear grupos manualmente y evaluar a ese grupo, ¿vale? Entonces, por eso hablo de contexto educativo, pero no necesariamente la educación reglada. Esto se puede utilizar para distintos grupos, grupos en los que necesitamos evaluar estos aspectos, ¿vale? Bien, una vez que nosotros ya hemos decidido, hemos creado nuestro grupo, de nuevo, el sistema nos va a permitir ir avanzando. Lo que genera por defecto son los nombres del grupo, ¿vale? Como veis aquí, lo genera con el nombre y la inicial del primer apellido, ¿vale? Esto es por defecto. Ahora bien, puede ocurrir que, bueno, pues desde que haya varios alumnos que tengan el mismo nombre, varias Marías, por ejemplo, pues tengo que asegurarme de que no haya confusión aquí. Imaginaros María Muñoz y María Moreno, pues sería María M. Punto, ¿no? Esto tenemos que revisarlo, o sea, es conveniente revisar y editar, que no aparezcan nombres iguales. Pues como si algún alumno es conocido, imaginemos, por un apodo coloquial, un apodo que se utilice habitualmente, pues se puede poner aquí. Lo más importante va a ser que realmente todos los alumnos sepan que están seleccionando al compañero o compañera que quieren seleccionar, que eso no dé lugar a ningún tipo de confusión. Bien, seguiríamos entonces evaluando. Ya tenemos nuestros grupos creados, ya tenemos los nombres de nuestros alumnos. Vamos a lo siguiente y es seleccionar los contenidos que yo le voy a poner a mi sociométrico, seleccionar las áreas, ¿vale? Igual, veis, pues ya se me han puesto estos dos como en colorcito, estos siguen gris, es que me va a ir guiando. ¿Qué áreas voy a incluir? A ver, como hemos visto antes, había distintas versiones, ¿vale? Pero el orientador, nosotros no tenemos que hacer nada, es decir, el sistema, al detectar la edad, al detectar pues sí, la edad o el curso, directamente lo que va a hacer es seleccionar la versión sociométrica más adecuada para esta edad, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que sí que iremos haciendo es elegir los contenidos que más nos interesen. El de relaciones, como veis, obligatorio y como ya hemos dicho, este sí o sí lo vamos a tener que aplicar. Es la parte central, está basada en dos preguntas que hay que hacer y con ellas se va a obtener un grueso muy amplio de toda la información de preferencias, de rechazos, de amistades, de enemistades. Nos va a dar los mapas sociales de relaciones en el aula, los índices clásicos de los sociométricos, índices de preferencia, impacto social, de amistades, enemistades, el estatus sociométrico, resúmenes y comparaciones grupales. Fijaros, por eso yo antes decía, solo con relaciones, que es el simple sociométrico, bueno, no es tan simple, ¿no? O sea, ya aquí hay muchísima información. Ahora, yo puedo añadir más bloques, como decimos, en función de la edad. Puedo elegir el de liderazgo y en este caso, bueno, como su nombre indica, evaluamos distintos aspectos que se relacionan con el liderazgo, como son la competencia social, es decir, ellos perciben a sus compañeros como sociables, tienen habilidades, saben relacionarse. Luego está la competencia académica, es decir, son buenos en sus estudios, ayudan a los demás, por ejemplo, en los estudios. La asertividad y autonomía personal, es decir, no se dejan influir por los demás, son capaces de expresar sus deseos, sus opiniones y mantenerse firmes cuando es necesario. Y luego la capacidad de liderazgo, la influencia y liderazgo, es decir, cuando hablan, cuando proponen cosas, son escuchados
Luego nos iríamos al bloque de convivencia. Bueno, en la convivencia se incluyen una serie de conductas que están relacionadas tanto con la convivencia positiva como con la convivencia negativa, es decir, conductas que favorecen la convivencia y conductas que la dificultan o que la obstaculizan. Por ejemplo, entre las que la facilitan estarían la conducta prosocial y la emocionalidad positiva, que son aquellos alumnos que generalmente están de buen humor, que tienen buen talante, que contagian su alegría, ¿no?, a los demás, su bienestar. Y entre las que lo dificultan estarían las conductas disruptivas, ¿no? Pues interrumpir el funcionamiento de la clase o situaciones en las que tenga que intervenir el profesorado o peleas o bueno, discusiones. Y luego las propias relacionadas, de hecho, con el acoso, como son el hostigamiento verbal, el hostigamiento social y el hostigamiento físico, que de hecho son las que están, las que suelen incluir los protocolos, ¿no?, de este tipo. Entonces, en esta parte le estamos preguntando al sujeto, al grupo, quién lleva a cabo esa conducta, ¿no?, si es que las hay. Y también sobre quién la llevan a cabo, a quién le ejercen esa conducta. Y luego ya estaría la última parte, la de autoinforme, en la que le preguntamos al propio alumno si particularmente él recibe alguna de estas agresiones o ha recibido en este curso alguna de estas agresiones. Cruzando esta información con la de hostigamiento, claro, tenemos una visión muy completa de lo que está ocurriendo. Es una información muy valiosa, sobre todo si tenemos que activar algún tipo de protocolo de acoso en el centro, ¿no?, para poder documentarlo, porque esto es importante, o para saber con quién nos tenemos que reunir o a quién tenemos que incluir en este proceso. Entonces, para incluir cada una de estas áreas, yo simplemente tengo que verificar que aparece marcada, ¿vale? Por defecto aparecen marcadas. Entonces, a no ser que yo las desmarque, estas me van a aparecer. ¿Por qué? Porque lo recomendable, por el tiempo que requiere, pues es que se valore. Entonces, a no ser que las desmarquemos, ahí estarían. ¿Por qué hemos incluido estas áreas? O sea, ¿por qué no nos hemos quedado además solo, por ejemplo, la parte de relaciones? ¿Por qué? Pues nos hemos basado en algunas de las tareas más habituales en los colegios, o por lo menos de lo que conocemos, ¿no? Que son tareas en este sentido, tareas de detección de problemas de convivencia, detección de acoso, el desdoblamiento de los grupos. O sea, realmente era la información que considerábamos más valiosa. Vamos a verlo en el siguiente esquema, que yo creo que va a quedar más claro. Bueno, por defecto, como os decía, siempre valoramos relaciones, tanto dentro del aula, en el grupo, como en el curso, ¿vale? Que de hecho esto, ya os digo, es lo que nos va a facilitar en muchos casos, por ejemplo, los desdobles y los reagrupamientos. Ahora bien, consideramos muy importante el incluir el liderazgo, no como una variable elitista, sino como una variable bastante más aplicada. Nosotros sabemos que va a haber alumnos que, bueno, pues que destaquen, ¿no?, que tengan poder sobre los demás, que tengan cierta influencia, que puede ser influencia positiva o puede ser influencia negativa. Ahora, esa es la línea, ¿no?, en la que entendemos el liderazgo, como alumnos que causan tendencia, que, bueno, que son un modelo, ¿no?, y que arrastran a los demás. A su vez, si combinamos esta información con el área de convivencia, pues vamos a ver que, por ejemplo, si tenemos niños que son reconocidos por los demás, que son escuchados, que tienen prestigio, ¿no?, porque por la razón que sea, que saquen buenas notas, que son apreciados, y además muestran conductas prosociales que ayudan a los demás, bueno, pues, que ellos mismos contagian, por ejemplo, entusiasmo, van a ser alumnos muy válidos, por ejemplo, para actuar como mediadores en casos que tengamos, en caso de que tengamos en el centro un plan de mediación, por ejemplo, ¿vale? Ahora bien, también va a haber alumnos que, por el contrario, pues tengan mucha influencia sobre sus compañeros, pero no en el sentido ideal, no en el sentido positivo, ¿no?, sino lo contrario, pues que les arrastren a conductas menos deseables, ¿no?, que les lleven por el mal camino y a enfrentamientos. Bueno, pues esto lo vamos a evaluar de otra forma. Vamos a evaluar quién está agrediendo y a quién se está agrediendo, ¿vale? Con lo cual, tenemos una información
de testigos que es muy importante y que muchas veces no es fácil de ver por otros profesionales, por otros profesores, por ejemplo. Sin embargo, aquí nos lo están diciendo sus propios compañeros que están viendo estas cosas, ¿vale? Están viendo pues, que se agrede a alguien o que se le excluye o que, bueno, pues que haya amenazas, ¿no? Y que por tanto pueden estar surgiendo posiblemente agresiones, ¿vale? Ahora, si combinamos estas posibles agresiones, además con la parte autoinformada y le preguntamos a cada uno de los alumnos directamente si le están pasando estas cosas y con qué frecuencia le están pasando, vamos, desde luego tenemos, fijaros, la información tan robusta que vamos a tener, ¿no? Tan fiable, porque es desde distintas fuentes, que esto además es lo más positivo, el em, poder ver las distintas fuentes de información, ¿vale? Entonces, por eso es que hemos elegido estas áreas. Bien, una vez que nosotros hemos elegido nuestros grupos, hemos creado nuestro cuestionario sociométrico y los componentes, por tanto, de este cuestionario, vamos a tener que preparar las evaluaciones directamente. Entonces, veis que ya se me ha habilitado el siguiente pasito, que es veis que se llama seguimiento de las aplicaciones, es decir, vamos a asignar estas evaluaciones. Una de las ventajas de que esté dentro de la plataforma EVEO es que nos permite hacer, al igual que con las baterías, un seguimiento a tiempo real de cómo está siendo la aplicación. Es decir, aquí lo que veis, imaginaros, por ejemplo, ¿no? Pues que aquí tengo dos grupos, el D y el E. Con estos porcentajes yo veo si tengo, o sea, qué tanto por ciento tengo sin asignar, que es que todavía no le he asignado yo su sociométrico, ¿no? No se lo he dado todavía a esa persona. ¿Cuántos están preparados para empezar que no lo han hecho? O en este caso, fijaros, es que ya el 94% está corregido, o sea, aquí ya se ha aplicado. Si se estuviera aplicando, me aparecería aquí en proceso, ¿vale? Entonces, esto nos va a facilitar muchísimo la aplicación. Por cierto, aquí os digo, continuamente, tanto dentro del portal como en los informes, por ejemplo, hay iconos de este tipo, este es de información, que si yo pinchara en él, se me abren desplegables de este tipo donde aparece todo perfectamente explicado. O sea, aparte de los manuales, tenemos todo perfectamente explicado paso por paso, ¿no? La significatividad en el caso de los informes, ¿no? Qué significa cada uno de los aspectos y aquí, pues, cómo tenemos que ir actuando, aunque de veras que es un portal muy, muy intuitivo. Vamos a asignar entonces ya nuestras aplicaciones, ¿no? Ya hemos creado nuestro grupo, nuestro sociométrico, vamos a asignar estas aplicaciones y a enviarles la invitación para que puedan responder. Entraríamos en el grupo y seleccionamos a los alumnos a los que se lo vamos a asignar. Imaginaros que yo, por ejemplo, aquí tengo varios alumnos y a lo mejor hay alguno que no lo va a hacer porque no ha tenido la autorización, no tenemos la autorización de los padres, porque de repente, da igual, ese alumno ya no está, se ha ido del centro, la razón que sea. Yo voy a seleccionar a los que se lo quiero asignar, ¿vale? Y pincharía en asignar, con lo cual, en ese momento se crearía un cuestionario personalizado para ese alumno, que luego veremos a qué nos referimos con personalizado. Después, lo siguiente sería generar la invitación. ¿Qué es generar la invitación? Vamos a ver, se puede hacer de tres maneras. La primera, o por lo menos la que considero y consideramos la más cómoda, la más recomendable, enviar por email. Perdonad porque es que se me va el ratón en esta mesa. Enviar por email. Es decir, aquí directamente el alumno recibiría un correo con el link y con la clave para que pueda acceder al cuestionario. O sea, esto es lo más cómodo. Si no, pues por la razón que sea, que no tenemos correos o no queremos, tenemos más opciones. Tenemos la opción de imprimir esa invitación. De hecho, aquí veis, porque muchos diríais, ¿qué es la invitación? Esto es la invitación. Es un documento de este tipo, personalizado con el nombre, donde se le explica qué se va a hacer, ¿no? Te entregamos esta invitación porque nos gustaría que respondieras unas preguntas para conocer mejor las relaciones y el ambiente que hay. O sea, se le explica qué es lo que va a hacer, se le da el enlace para acceder y aparece aquí su clave. ¿Vale? Esta clave que es solo para él. O tenemos otra opción, si no nos convence o no podemos, esta tampoco, que es descargarnos un listado de códigos de acceso donde para cada alumno yo lo que tengo aquí es su código. ¿Vale? O sea, hay diferentes modos de acceder y cada uno elegimos. ¿Cómo se aplica ahora? Ya estamos preparados para la parte de la aplicación. Bueno, como os decía, como os he dicho ya a lo largo de toda esta sesión, todo online.
Entonces, imaginemos que el alumno recibe el correo electrónico, ¿vale? Que os digo que es lo más cómodo. Pues directamente, cuando él pincha en el link, le aparece esto. Este es su código, ya aparecería el código puesto, ¿vale? Y ya directamente entraría. Ahora, cuando antes os decía que el cuestionario es personalizado, lo es por varios motivos. Aquí, como veis, esto es una clave que además es muy cortita y esta clave es para este alumno, que en concreto este alumno es Sergio. Este es su cuestionario, su clave. Nosotros esta clave anterior, esto no se lo podemos dar a otro alumno para que responda, ¿no? No es como cuando repartimos los cuestionarios en clase, no, cada uno tiene el suyo. ¿Qué ocurre? Que este alumno va a tener opciones de respuesta diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque Sergio, por ejemplo, no va a tener su propio nombre para elegirse. Él no se va a poder elegir en el sociométrico, va a elegir a los demás. Entonces, en su sociométrico no va a tener su nombre para responder. Otro alumno, pues le va a tener a él y no se tendrá a sí mismo, ¿vale? Entonces, es muy importante esto, que las claves no se pueden repartir, que son cada una totalmente, cada cuestionario es personalizado. Bien, otra característica de que, gracias a que tengamos el sociométrico en EVEO, que va totalmente autoguiado. Es decir, el sistema va a ir mostrando las instrucciones paso a paso con una serie de animaciones, les va a explicar qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo responden, cómo cambian las respuestas, ¿vale? Nosotros es que simplemente facilitarles la conexión y una vez que estén, por supuesto, hacer el seguimiento, pero ya no nos tenemos que ocupar de dar más instrucciones, de nada más. ¿Esto qué hace? Pues que nosotros podamos tener una sesión tradicional de aplicación en la que en una clase, pues con los distintos dispositivos, apliquemos a todos a la vez, o podemos hacerlo de forma remota. Se puede hacer porque queramos que sea así o porque hay alumnos que hayan faltado. Por la razón que sea, lo podemos hacer en remoto y no hay problema. Y además, claro, esto implica que no tenemos que ir todos respondiendo a la vez. Cada uno puede ir a su ritmo. Nosotros elegimos si lo queremos hacer, que cada uno en una misma sesión, pues vayamos todos más o menos a la vez, o que cada uno a su ritmo. Por ejemplo, esto que nos permite que si un día se lo aplico a segundo de primaria y me faltan 3 alumnos, otro día se lo aplico a segundo de la ESO y me faltan 3 alumnos, yo puedo unir a estos alumnos y cada uno puede estar respondiendo su sociométrico, pero no tengo que separarlos. O sea, puedo aplicar distintos niveles de sociométrico o enviarles la invitación y que lo hagan en su casa. ¿Vale? Entonces, esto es una gran ventaja también. Aquí tenéis, por ejemplo, un ítem de denominación en el que lo que tienen que hacer es elegir de este cuadrante que veis aquí, estos son sus compañeros de su clase, esta es la clase de la, tienen que elegir con quién les gusta estar y elegiría como amigos. Tiene un mínimo que elegir un mínimo de 1 y un máximo de 3. Y luego esta sería la nominación positiva y esta es la nominación negativa, con quién no le gusta estar y no elegiría como amigos. Igual, 1 como mínimo y 3 como máximo, ¿vale? Siempre va a haber una nominación positiva y una nominación negativa. Por ejemplo, claro, en la anterior le preguntábamos de su clase y en esta hora le preguntamos de las otras clases. Entonces, estos serían los compañeros del B, por ejemplo. Si pincharan el C, accederíamos a los compañeros del C, ¿vale? Lo que tienen que hacer ellos es arrastrar, ¿vale? Esto es un sistema de arrastre. Es lo que hemos visto además como más natural, más intuitivo. De hecho, en las aplicaciones que nosotros hemos hecho desde primero de primaria, tanto en ordenador como en tablet. En cualquiera de los dos dispositivos hemos visto que es lo más sencillito. Ellos tienen que arrastrar directamente y ahí quedarían colocados. Ellos irían dándole a la flechita y avanzarían. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es un ítem del autoinforme. Entonces, en este ítem utilizamos una escala de frecuencia en donde le preguntamos con qué frecuencia le ocurren distintas situaciones. Si es que ocurren, por ejemplo, dicen mentiras o cuentan rumores sobre ti. Si no ocurre, pues nunca. Y luego si ocurre, pues dependiendo de la frecuencia con la que ocurra. Como os decía, nosotros podemos y debemos hacer un seguimiento de las aplicaciones. O sea, esto es como si lo estuviéramos aplicando en papel, que nosotros vamos vigilando, ¿no?, cómo se va respondiendo, quién va avanzando, quién no ha entendido las instrucciones a lo mejor. Esto lo vamos viendo aquí. Nosotros, si de repente vemos
que se embala el proceso, ¿no? Que hay a los 5 minutos de una evaluación que iba a ser de 20, está al 100%, pues a ver, ahí algo pasa, ¿no? Es decir, puede ser quien esté respondiendo por responder, pero esto lo vamos a ver aquí, lo vamos a ir detectando. O al revés, o que pasa el tiempo y esto no cambia y dices, a ver, si es que no han entendido las instrucciones. Entonces, esto es algo que tenemos que ir viendo en tiempo real, ¿vale? O, por ejemplo, si hacemos una aplicación remota, aquí vamos a ver cuándo estén ya todos pendientes de corregir o la mayoría pendiente de corregir. ¿Mm? Bien, imaginaros que ya nuestros alumnos han completado los cuestionarios. Pues lo siguiente que tendríamos que hacer es corregir. Entonces, se nos habilita el siguiente cuadrito, que es el de los resultados, ¿vale? Aquí, por una parte, bueno, la corrección es automática, es decir, nosotros, o sea, se corrige en segundos y vamos a poder ir corrigiendo a medida que vamos teniendo los cuestionarios. Es decir, yo tengo la clase A y la clase B. Imaginemos que he aplicado la B hasta la semana que viene, no la voy a aplicar, pero yo quiero ir viendo cosas. Tengo el fin de semana y quiero aprovechar para ver los resultados. Pues yo corrijo el A. Cuando ya se lo aplique al B, fijaros lo que me aparece aquí. Es que el sistema mismo va a detectar que hay que actualizar resultados, con lo cual yo entraría y corregiría y ya se integraría lo de las dos clases, ¿vale? Luego, desde esa pantalla también vamos a poder acceder a los informes. Bueno, los informes los vamos a ver ahora. Y luego, también tenemos la opción de descargarnos ficheros. Esto es algo que nos pedís muy habitualmente. Ya en las baterías de Veo decidimos hacerlo y entonces aquí también, porque, bueno, pues para distintos estudios, análisis, comparativas y demás, a veces os resulta de utilidad el poder descargaros distintos ficheros. Bueno, el de denominaciones pues es muy importante porque es la base del sociométrico, es donde están todas las nominaciones. Luego, el fichero con las puntuaciones directas, las transformadas en puntuaciones y las transformadas en puntuaciones centiles, ¿vale? Ahora, vamos a la interpretación. Que, como os decía, hemos facilitado mucho con la tecnología de este portal. Bueno, cuando nosotros entramos en los informes, lo que vemos es esta portada. Nosotros lo que hemos hecho es manejar bueno, pues un sistema de informes basado en un visualizador online, de forma que nos va a permitir tener un informe narrativo, pero con gráficos interactivos, por los que podamos además ir navegando y tener así los dos niveles de interpretación. Por una parte, la del grupo, ver qué está ocurriendo, pero por otra parte también la del alumno, la particular, ¿no? La de por qué a este niño le pasa esto, que no han valorado o que han valorado sus compañeros, ¿vale? Entonces, esos dos niveles sería el informe individual y el informe grupal, ¿vale? Vamos a acceder, o sea, primero vamos a ver la diferencia entre o qué nos aporta uno y qué nos aporta otro. El informe grupal pues nos va a proporcionar el mapa de relaciones en el aula y en el curso, el estatus sociométrico, el impacto y preferencia social, las amistades y enemistades recíprocas. Las escalas personales depende de las que haya incluido, ¿no? Relaciones, liderazgo, convivencia y posibles agresiones, y luego una serie de comparadores grupales, cohesión, disociación e intensidad. Y luego el informe individual nos va a hablar del estatus sociométrico del alumno, del perfil, nos va a dar el perfil de las escalas personales en función de las que hayamos elegido, las relaciones, el liderazgo, la convivencia o posibles agresiones, y el mapa de relaciones personal. El informe individual es bueno, es un documento muy válido, por ejemplo, para reuniones que tengamos con los padres, con tutores y demás, y va a ser el único que se permite que se imprima. Los grupales no tiene sentido que se impriman. Es mucha información y muy bien organizada, tal y como está con este sistema que os digo interactivo, pero es tal la cantidad de información que si tuviéramos que imprimirlo es que perdería totalmente la idea, ¿vale? Entonces, el individual sí, porque es algo más concreto para tenerlo en un momento dado, pero el grupal hay que interactuar. Entonces, ahora ya sí, vamos a acceder al grupal, ¿vale? Imaginaros que entramos en el grupal. Bueno, quienes conozcáis EVEO vais a ver que la estética es muy similar. Lo primero que tenemos es un índice. Yo aquí, como no estoy dentro del portal, no veis, pero tendríamos un índice en el que vamos a ir navegando, donde la narrativa es una narrativa limpia, sencilla, muy clara y donde nos explica continuamente para que podamos entender cómo interpretar, ¿no? cada paso.
En primer lugar, bueno, el apartado... ay, perdonad, que se me ha ido. Aquí, vale. En primer lugar, la primera sección. El mapa de relaciones. Aquí lo hemos dividido en dos partes. El de relaciones positivas, por una parte, y el de relaciones negativas, por otra. ¿Por qué? Porque realmente conforman grupos muy diferentes, formas y estructuras bastante diferentes. Ahora lo vais a ver. Ay, perdona, que es que se me va el ratón, ya. Bueno, lo que hemos hecho es desarrollar un algoritmo de forma que nos va a captar aquellos grupos de alumnos en los que las relaciones son más intensas, de forma que, por ejemplo, como veis aquí, se van mostrando los grupos de arriba abajo, pues los más grandes, por así decirlo, los más amplios y los más intensos, hasta los de abajo, que van a ser los más pequeñitos, incluso quedándose algunos alumnos pues más descolgados, ¿vale? Esto es lo normal. Y aparece un código de colores que nos va a ir marcando el estatus. Por ejemplo, tendríamos los preferidos, que están en este color verde, verde intenso, verde fosforito, que son los que reciben mayor número de nominaciones positivas. Luego están los rechazados, que aparecen en un colorcito rosa, que son los que reciben mayor número de nominaciones negativas. Luego tenemos los ignorados, están en gris, que son pues, los que apenas se han tenido en cuenta a la hora de nominar, no han tenido apenas nominaciones, no se les ha tenido en cuenta. Luego los controvertidos, que aparecen en este color azul, que son los que tienen un gran número de amigos, pero a su vez un gran número de enemigos. Y luego tendríamos en color un amarillo clarito, pastel, los que tienen un estatus medio alto, ¿vale? Y los que tienen un estatus, bueno, que son los que han recibido una gran cantidad de nominaciones positivas, pero no llegan a ser preferidos, y los medio bajos, pues que tienen una baja cantidad de nominaciones positivas, ¿vale? Pero no llegan a ser de los rechazados, ¿vale? Entonces, claro, aquí lo que estamos viendo en este gráfico concreto que yo os pongo son las relaciones recíprocas, ¿vale? Es decir, en las que los dos miembros se han nominado recíprocamente. Pero nosotros podemos acceder a la relación completa. O sea, podemos, a través, ya os digo, de iconos que aparecen en los informes, podemos acceder aquí a todo el mapa de relaciones completo, ¿vale? Y esto, claro, aquí estáis viendo esto es del grupo A, pues esto aparece de cada una de las clases y luego del curso completo, ¿vale? Ahora, además, es interactivo en el sentido que yo, de repente, imaginaros que digo, bueno, pues quiero ver de este alumno en concreto el detalle. Voy a hacer el zoom en este alumno porque ahora mismo quiero ver cómo son sus relaciones. Entonces, pinchando ahí, a mí lo que me permite es hacer ese zoom y veo cómo son las relaciones positivas de este alumno en concreto. Aquí debajo, pues un pequeño resumen, sus puntuaciones de preferencia social, de impacto social, de amistades, de enemistades. Y si quiero ir más al detalle, pues me iría al informe individual. Desde aquí puedo acceder al informe individual. ¿Vale? ¿Que no? Pues cierro aquí y sigo navegando. O sea, esa es la interacción que permite este informe. Aquí vemos las relaciones negativas, que en este caso, bueno, pues visualmente son diferentes a las anteriores, por eso las hemos separado. Veis que los grupos son más pequeñitos y de hecho, bueno, pues que lo máximo o lo más normal que suele haber luego ya son diadas, ¿no? Enfrentamientos entre 2 o 3, pero no son tan grandes como los de las relaciones positivas, ¿vale? Como os digo, esto sería de una clase y luego aparecería de los demás. Lo que os comentaba, a lo largo de todo el informe, estos son los iconos sobre los que si vamos pinchando tenemos la explicación. O sea, aquí no hay lugar a dudas en nada de cómo interpretarlo, porque es que está todo perfectamente explicado, ¿vale? Aparte del manual y de la guía rápida de uso, pero todo explicado. Luego, el siguiente apartado del informe grupal sería el estatus sociométrico. Aquí lo que hemos hecho es extraer la información más relevante que aparece en los mapas de relaciones para agilizar la consulta. Entonces, se seleccionan aquellos compañeros que por su estatus necesiten una atención especial. Perdóname un segundín. Entonces, en esta sección se va a poner el foco sobre los 4 tipos más relevantes, que van a ser los preferidos, los rechazados, los ignorados y los controvertidos, ¿vale? Si seguimos avanzando, tenemos el apartado del impacto y la preferencia social.
que son dos indicadores clásicos de los estudios sociométricos y son muy importantes. La preferencia social, bueno, aquí veis, aparecen todos los alumnos. Estos son puntuaciones centiles. La preferencia social sale de combinar a la gente que te elige y a la que te rechaza. Entonces, si hay más gente que te elige que gente que te rechaza, pues tienes una preferencia positiva y una puntuación más alta. ¿Veis? Aquí, de hecho, están ordenadas de mayor a menor, pero esto es interactivo también. Si yo pinchara, pues se cambiaría. Como no estoy dentro de la aplicación, no lo podemos hacer. Y aquí aparecería la representación gráfica, ¿vale? Luego, si sumamos a la gente que nos elige y a la gente que nos rechaza, si hay más gente que nos elija que gente que nos rechaza, perdonad que voy con el impacto. Si sumamos, eso es, a la gente que nos elige como amigos y a la gente que nos elige como enemigos, como resultado lo que obtenemos es el impacto, que puede ser tanto por la parte positiva como por la negativa, ¿no? Pero el impacto que tenemos. Entonces, en este caso, igual, pues cuanta mayor es la puntuación, más impacto. Aquí están ordenados también en orden de mayor a menor. Podríamos igualmente trastear y cambiar. Y aquí tenemos igualmente la representación gráfica, ¿vale? O sea que estos son alumnos que están muy presentes en la red social porque son alumnos que tienen mucho impacto de carga positiva y negativa, pero mucho impacto. Bien, si seguimos avanzando, entraríamos en la parte de amistades y enemistades recíprocas. En la anterior, en impacto, lo que teníamos en cuenta son todas las relaciones. En amistades y enemistades recíprocas tenemos en cuenta solo las que son recíprocas, ¿vale? Las que son correspondidas, que va unido a la calidad. Veríamos un poco relaciones que tengan mayor calidad, ¿vale? Y lo mismo, aquí tenemos los centiles ordenados y que igualmente la representación gráfica y que igualmente aquí podríamos movernos, ¿vale? Luego entraríamos en las escalas personales, que aquí depende de las que hubiéramos elegido. En primer lugar, bueno, en todas ellas lo que se va a hacer es representar mediante un código de colores tipo semáforo, que de hecho si veis, los que conocéis EVEO, pues es un código de colores muy similar, bueno, igual que el que hemos utilizado en EVEO, aparecen representadas las puntuaciones transformadas, ¿vale? Y vamos viendo claramente quién puede estar recibiendo o emitiendo determinadas conductas, ¿vale? Y además aquí se puede filtrar también. Es que es, como os digo, es interactivo. Entonces, en este caso tenemos las relaciones sociales. Aquí veis que es del grupo A. Siempre yo os pongo un pantallazo, pero aquí luego hay de las otras clases y del curso completo. Luego tenemos de la parte de liderazgo con sus componentes, ¿vale? Con liderazgo, asertividad y autonomía personal, competencia social, competencia académica, influencia. Luego tenemos la parte de convivencia, con convivencia positiva, conducta prosocial, emocionalidad positiva, convivencia negativa, ¿vale? Con cada una de sus escalas. Las posibles agresiones recibidas, ¿vale? Donde tenemos el riesgo de agresiones y luego agresiones físicas, verbales y la exclusión. Y luego ya nos iríamos a la siguiente sección, que es la de comparaciones e indicadores grupales, ¿vale? Es la última sección. En este caso, lo que vamos a hacer es comparar cada una de las clases y el curso completo, ¿vale? En sus tres indicadores. Entonces, en primer lugar, perdonad. Aquí. Entonces, en primer lugar, tenemos la cohesión grupal, que tiene que ver con las relaciones de amistad correspondidas, ¿vale? Es decir, un grupo muy cohesionado es aquel en el que se nominan recíprocamente. En este caso, por ejemplo, fijaros, tenemos, bueno, en general el curso completo está bien, pero fijaros que el B, por ejemplo, destaca en cuanto a la cohesión, ¿vale? Es el que, bueno, es el que hace, de hecho, que esto suba, si no seguramente estaría más bajito. Luego tenemos la parte de disociación grupal, que sería lo contrario a la cohesión grupal, es decir, que tiene que ver con las relaciones de enemistad. Entonces, cuando estas son muy densas, cuando son correspondidas y cuando hay muchas. Por tanto, lo ideal es que esto sea bajito, como ocurre aquí, ¿no? Que estén aquí bajitas. Y luego tenemos, por último, la intensidad grupal, que se refiere al número de nominaciones que hay en el aula o en el grupo. Es decir, nosotros cuando le damos las opciones de respuesta donde tenían que arrastrar los nombres,
les decimos que tienen que elegir mínimo un compañero y máximo 3, tanto en la positiva como en la negativa. ¿Vale? Entonces, si cuantas más hayan elegido, mayor será aquí la intensidad grupal. En este caso, por ejemplo, son muy participativos, o sea, aquí eligen bastante. Y luego, siguiendo con esta última sección de comparaciones e indicadores grupales, tenemos ya otra información de otro tipo de escalas personales, dependiendo, ya os digo, de lo que se haya elegido, y que van a tener este tipo de gráficos. Con estos gráficos lo que vamos a ver es si los grupos están bien equilibrados, ¿vale? Si en alguno de ellos se concentran más problemas, porque aquí vamos viendo cómo se distribuyen, ¿no? Entonces, pues si en alguno hay más problemas de competencia, por ejemplo, académica, o hay mayores problemas de convivencia. Entonces, para poder, por ejemplo, de cara a reagrupamientos, pues para poder equilibrar esos grupos. Aquí, o sea, esta sería la parte de liderazgo. Aquí tendríamos la parte de convivencia, con convivencia positiva, el comportamiento prosocial y demás, ¿vale? O sea, aquí vamos viendo cómo están de equilibrados. La de posibles, y la última, que es la de posibles agresiones recibidas, ¿vale? Entonces, hasta aquí hemos visto los resultados grupales y cómo acceder a los individuales desde el grupal. Ahora, recordamos que en la portada yo puedo directamente irme al informe individual. Si yo me voy al informe individual, accedo a un informe de este tipo, ¿vale? Mucho más concreto, donde bueno, aparecerían los datos básicos que yo ahí tengo borrado, su estatus sociométrico en el curso completo y en su grupo, ¿vale? Y luego ya aparecerían, bueno, pues cada una de las, ay, perdonad, cada una de las variables, ¿no? Cada una de las secciones, la parte de relaciones sociales, liderazgo, convivencia. Aquí os marco que, como os decía antes, va a ser el único informe que nosotros podamos imprimir, ¿vale? Entonces nos aparece el simbolito ahí arriba y yo ahí le daría a imprimir y directamente saldría. Y luego aparecerían aquí también las posibles agresiones recibidas, tanto de la parte de heteroinforme como de autoinforme. ¿Veis? De nuevo, o sea, siempre tenemos iconos sobre los que pulsar para explicarnos cada aspecto. Y por último, el mapa de relaciones sociales, tanto positivas como negativas, de este alumno en concreto, ¿vale? Solo de este alumno. Yo ahí estoy viendo solo lo de este sujeto, ¿vale? Si yo aquí, de hecho, quisiera acceder a algún otro, desde aquí, pues también podría. O sea, por eso la interactividad, ¿vale? Ahora, vamos al último paso, el de cómo compartir aquí el sociométrico. O sea, nosotros ya hemos aplicado todo, hemos corregido, pero claro, esta información puede ser necesario o de utilidad compartirla, ¿no? En general, pues esto es algo que tiene el orientador, pero de cara pues tanto a reagrupamientos como a lo que hayamos podido detectar, puede ser que esto lo tengamos que compartir con tutores o con otros miembros de la comunidad. Entonces, aquí nos cuidamos mucho de cómo compartirlo, ¿vale? Aquí nos aparecería una pantalla en la que ponemos el nombre de la persona, el puesto que tiene esta persona o la relación, ¿no? con el sujeto y dentro en ese colegio, el correo electrónico. Seleccionamos qué áreas son las que queremos compartir, porque lo mismo yo quiero compartir relaciones sociales, pero yo no quiero compartir con esta tutora el resto de información, ¿no? Y además selecciono qué sección quiero compartir, si quiero el curso completo o a lo mejor solo quiero compartir lo de su clase, ¿vale? Entonces, nos vamos a cuidar mucho de qué compartir. Esto se mantiene compartido por defecto durante 6 meses, es lo que hemos establecido, pero en cualquier momento yo puedo dejar de compartir. Porque el profesor se vaya del centro, porque por la razón que sea, dejo de compartir y ya esa persona no tiene acceso, ¿vale? Y aquí voy a tener siempre un recordatorio de con quién he compartido el informe, es decir, aquí está todo fichado, informe que he compartido, aquí aparece y el estado en el que está. Y yo en cualquier momento puedo editar y o volver a compartir o quitar ese permiso, ¿vale? O sea, ya os digo que la parte de protección de datos y de cómo manejar estos datos los cuidamos mucho y esto es algo que nos ha facilitado la plataforma, que nos ha facilitado el portal. Bueno, como conclusiones y fenomenal de tiempo. Creo que, bueno, queda claro el por qué
la utilización de este tipo de técnicas, de herramientas sociométricas, pues es muy potente para evaluar el clima social y la convivencia. Em, Entiendo que hasta ahora haya quedado limitado, ¿no? por la complejidad que supone, pero vamos, estoy convencida de que con EVEOS va a resultar algo súper sencillo. Se ha agilizado, o sea, yo aquí os lo he mostrado resumido, pero es que se ha agilizado, pues eso, desde el comienzo hasta el fin. Y, y bueno, lo siguiente que os quiero proponer es a los que estéis al otro lado, que no lo hayáis probado, que no lo conozcáis y que queráis conocerlo, pues que lo podáis aplicar en una clase de vuestro centro de forma gratuita y sin compromiso. Sabemos que os va a gustar. Y entonces, si os apetece, pues que nos escribáis al correo que estáis viendo ahí, es serviciosescolares@teaediciones.com y lo ponemos en marcha. Esto es muy rápido, esto es daros de alta y os dejamos que lo probéis y vais a ver el potencial que tiene. Así que con esto, por mi parte, vamos a ver si tenéis preguntitas. Qué bien, Estíbaliz, cuánta información, qué clarito todo, qué herramienta más completa, ¿verdad? Y Sí, también qué contentos que van a estar los asistentes al ver que van a poder evaluar de una forma gratuita una eso, clase. Así que eso va a si quieres, gustar. sí, pon si acaso otra vez la Perdón, sí, diapositiva vamos a quedarnos anterior. ahí, que Sí. tengáis el correo. Vale, Y así fenomenal. que nos despedimos. Gracias, Estíbaliz, y gracias a A toda la audiencia. vosotras. Muchas gracias a todos. Que tengáis buena tarde. Hasta luego.